A ver, vamos a hacer una oración, ¿ya? Es bueno empezar con una oración, porque si no nuestra reunión Así no es es. en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que nos concedas la gracia de que todo lo que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, en los trabajos para revisar esta guía, partan de ti como su fuente y llegan a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como Como también también nosotros nosotros perdonamos a perdonamos los a que los nos que nos ofenden. ofenden. Y no nos No dejes nos caer en dejes la caer en la tentación tentación y y líbranos del líbranos mal. del mal. Amén. Ven Espíritu Santo, llena Llena nuestros los corazones corazones de de fe, fuego, enciende enciende en en ellos ellos el el fuego de tu fuego de tu amor. amor. Envía, Señor, tu Envía tu Espíritu y todo espíritu y será todo creado y será renovará la faz de la paz de tierra. la tierra. Oh Dios, que has Dios te ha iluminado a tus iluminado hijos con la luz del con la luz Espíritu del Santo, Espíritu danos doces danos de sus doce tu espíritu inspiraciones para para obrar obrar rectamente. la mente y gozar de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre, Espíritu Santo. Ahora sí, muy bien. Entonces yo pienso si es que los que hicieron los trabajos participaron Raúl y Julio, tal vez ellos nos pueden presentar la guía. Esta es la guía de coordinación para el equipo de auxiliares. Así es. Se Bueno, supone que... Esto es válido, perdón, esto es válido para varones y para mujeres o solo para varones. no, Para ambos, es para hombres y ambos. mujeres. Sí, Sí, bueno, mire, Entonces, hoy día vamos a empezar, ¿es para todo el movimiento diocesano o solamente para el equipo de varones? No, sí, a todas. ver, eh, en el secretariado, en un momento Marisa compartió que estaba revisando la guía y a partir de ello me pidieron que también hiciera lo propio, ¿no? Entonces, esta guía se comenzó a trabajar desde enero, febrero del año 2017, ¿ya? Por encargo del secretariado, toda vez de que había muchas guías, ¿no? Muchas versiones de las guías con parches y cosas por el estilo que generaban mucho desorden y mucho desconcierto y desorientación incluso para aquellos que se estaban preparando, porque algunas veces les repartían algunas versiones a unos, otras versiones a los otros, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y en octubre del 2017 se terminó de preparar toda esta revisión y se presentó al secretariado. Esta revisión tuvo la siguiente, digamos, ¿cómo les podría decir? Fue eso de la siguiente forma, ¿no? Quienes tenían la versión más completa o decían que tenían la versión más completa eran las mujeres. Por eso es que la guía de preparación de las mujeres fue la que se utilizó como referencia y en base a ella se realizó esta guía de coordinación, ¿no? Ahora, esta guía para la preparación de los equipos de auxiliares, en lo que a las reuniones se refiere y en general a los conceptos y documentación y referentes bibliográficos, en fin, no tuvo mayores cambios, simplemente el ordenamiento. Digamos que aquello que recibió o que tuvo o experimentó un gran cambio fueron las lecturas de Vaticano II, que son las que nosotros acabamos de terminar de revisar con su ayuda, Padre Augusto, ¿ya? Eso fue lo único, digamos, que tuvo un cambio bastante importante, ¿no? Toda vez que lo primero que se pensó fue pues en que estas lecturas debían estar ajustadas a la preparación de la gente, de los auxiliares y a los rollos que se iban a presentar,
que se iban a proclamar o a hacer inicialmente, ¿no? Y con ese sentido es que primero se programó que aparte del contenido de las lecturas, que estas lecturas se den o se hagan o se reflexionen siempre 2 o 3 semanas previas al momento en que se tenía que discutir, presentar tal o cual rollo, no con la finalidad de que quien vaya a prepararlo, y no solamente quien vaya a prepararlo, sino el resto del equipo, tenga una idea clara del contenido, digamos, teórico, que servía de base para el rollo X, Y o Z, ¿no? Que es precisamente aquel que se hacía pues en base a estas lecturas que usted nos ha hecho reflexionar, ¿no? Y eso es lo que se contempla, pues eso es lo que sí tuvo como actor principal a la señora Isabel Patroni. Patroni, ¿ya? Ella fue la que hizo todo eso. Ella fue la que definió, ella fue la que terminó de indicarnos incluso qué numerales debíamos nosotros revisar de cada una de las lecturas o que debían tomarse en consideración para la elaboración de los rollos o para servirse de ellas como base teórica de lo que íbamos a hacer, ¿no? Una acotación, Raulita, una acotación. Esta guía en realidad fue producto de una comisión mixta. O sea, no es que Raúl, yo y 2 hombres más estuvieron, no, fue mixta. Participaron, si mal no recuerdo, 3 o 4 mujeres y éramos 3 o 4 varones. Lo otro que quería precisar, lo que dice Raúl, es que las lecturas ya estaban en los esquemas anteriores. Entonces, lo que se hizo fue básicamente un ordenamiento para cumplir con lo que dice Raúl, que se lea antes de el momento en que toque, digamos, elaborar o proclamar o digamos, hacer el ensayo del respectivo rollo en las reuniones de preparación. Entonces, lo que se hizo fue eso. Sí se introdujeron por lo menos un par de documentos, 1 o 2 documentos máximo, de nuevos documentos que no estaban en las guías anteriores, ¿no? Pero se respetaron mucho las guías que en su momento, la lectura que en su momento ya se tenían también, ¿eh? Claro, Una pregunta. Sí. Yo veo que esta guía tiene 120 páginas. Sí, sí. ¿Dentro de esas 120 páginas están incluidos los documentos o no están incluidos los documentos? No están ahí. O sea, son 120 páginas de desarrollo. ¿De qué lo...? O sea, la estructura, Raúl, que la estructura. tienen 4 partes. ¿Cuál es la parte que tiene la más voluminosa? Bueno, la más voluminosa es la tercera parte, ¿ya? Es la tercera parte en donde se detallan los conceptos técnicos. Esto es más que nada la metodología que se seguía para el desarrollo de nuestra preparación, en donde se cita pues muchos documentos, como por ejemplo la moral fundamental que hemos revisado semanas atrás, la espiritualidad laical, información sobre reuniones de grupo, sobre metodología de cómo se tenían que dar los rollos, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hay en conceptos técnicos. Por eso es que es más o menos voluminoso. Las reuniones de preparación, que es la segunda parte, es más que nada un menú o un detalle de todo lo que se da a lo largo de todo el periodo de preparación. Se hace semana tras semana, ¿ya? Que seguro lo vamos a poder ver ahí. Y la primera parte, que son los conceptos fundamentales, se puso ahí los principios, mucha referencia a ideas fundamentales bajo las cuales se iba a dar el cursillo, se definía pues lo que era el carisma y ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente la última parte, que es la parte cuarta, pues se habla simplemente de las normas y procedimientos de cómo se debían desarrollar primero las preparaciones, la preparación, cómo se debía desarrollar después el propio cursillo, en fin. Y eso es más o menos lo que se ordenó y lo que se puso en esta guía de preparación, guía del coordinador.
Una pregunta más. Acá se incluye las tareas del postcursillo, de los auxiliares en el postcursillo, con los grupos, el trabajo de grupos. Muy poco, padre. Se habla, por ejemplo, de las reuniones de grupo. Eso sí, ¿ya? Pero el detalle o el cómo después se tendría que llevar, simplemente se tocaba como una sugerencia, una... ¿Y hay algún otro documento que hable de las reuniones de grupo? No, porque esto se ha estado dando a través de charlas que daba el padre Manuel o algún otro sacerdote, y algunos documentos que están por ahí que he estado encontrando. Yo voy a pasarles a ustedes todo lo que he encontrado de documentación en relación con estos puntos, por ejemplo, reuniones de grupo y otras cosas más, ¿no? O sea, que, digamos, las reuniones de grupo no tienen tanto detalle como esta etapa de preparación para el cursillo. Así es. Digamos que tiene el detalle fundamental, el detalle principal, lo más importante, como lo vamos a poder ver ahí, ¿no? Porque miren, de inicio, si es que el título es para el coordinador, guía de coordinación para el coordinador del equipo de auxiliares. O sea, entonces esto no incumbe a los auxiliares, sino es para el coordinador nada más. No es lo mismo una guía de coordinación para el equipo de... Es que, padre, esta guía de coordinación, por ejemplo, es, digamos, la guía completa. Una parte de esta guía, que son, por ejemplo, las reuniones y parte de los conceptos, son las que se daban al resto de auxiliares, ¿no? Eso fue lo que se aprobó en una de las reuniones de secretariado. Aunque yo propuse que todo se diese, porque originalmente el título era simplemente guía de preparación para todos, pero en secretariado se dijo, se acordó tener dos manuales. Uno es el de la coordinación y otro con menos lectura, el de los auxiliares. Ya. ¿Y eso les parece a ustedes que es coherente con lo que se quiere? Bueno, yo sugerí de que se dé todo para todos, pero en secretariado se aprobó eso, ¿no? Porque yo diría, ese es un primer punto para ver la guía, ¿no? Si se va a revisar la guía, lo primero es que hay que ver si es conveniente que sea solo para el coordinador o 120 páginas para el coordinador, o sea, para todo el equipo, ¿no? Que participa del cursillo. Porque... si me permite, lo que sucede es que si bien la guía la maneja el coordinador y el auxiliar de apoyo, en base a esta guía es que se desarrollan todas las reuniones de preparación. O sea, no es que sea ajena a los auxiliares. O sea, los auxiliares... Entonces el título no corresponde. Es guía de preparación para... Bueno, guía de coordinación. Adelante hay otro título, Héctor, creo. No, esta es la primera página. Ese es. Para el coordinador del equipo auxiliares. Porque si es una guía para el coordinador, no incluye a los auxiliares. Claro. Solo es para el coordinador. Quien maneja la guía es el coordinador, efectivamente. Ya, está bien, él es el responsable, etcétera, pero una cosa es una guía para una persona que tiene una tarea directiva, digamos, de responsabilidad en el cursillo, y otra cosa es una guía para un equipo. Sí, ya. Correcto. Ya. No es que si la guía es manejada por todo el equipo, ¿por qué se dice que es para el coordinador? No, es que esta que ha presentado Héctor era solamente para el coordinador, padre, no era para todos. Sí. ¿Ya? La guía para todos era disminuida, por ejemplo, solamente tenía algunos de los conceptos técnicos. No me acuerdo bien si tenía el perfecto detalle de las reuniones de preparación. No lo tenía. No lo tenía. ¿Cómo es, padre? No lo tenía por una sencilla razón, porque muchas veces las reuniones se alteraban, ¿ya? No eran algo general, no que se alteraban en fechas
o en el tratamiento El de orden. tal o cual tema, y se le dejaba la libertad al coordinador para que así lo hiciese. Y si es lo que se dijo en secretariado, es que si se daba todo a todos, ¿ya? Que fue perfectamente válido, todos podrían generarse una expectativa de algo que de repente no iba a ser lo más indicado, o se le dejaba poco margen de libertad de manejo para el coordinador. Ahora, padre, si usted recuerda, en realidad este documento lo maneja el coordinador y el auxiliar de apoyo, y los auxiliares lo que tienen es el folder. El folder tiene básicamente lo que es la tercera parte, la parte, digamos, técnica, donde están los rollos, donde está moral fundamental, Están los 3 días. Están los 3 días. Pero por eso, miren, yo les digo cómo veo esto, ¿ya? Ajá. El movimiento tiene una etapa, precursillo, cursillo y poscursillo. Así es. El precursillo está muy atado a esta preparación, ¿no es cierto? Y el cursillo a los 3 días, ¿ya? Eso en total, en términos de tiempo de la vida del movimiento, en el mejor de los casos, 1 año. Pero si la idea es que los trabajos las reuniones de grupo son permanentes, la mayor parte del tiempo de un cursillista lo vive como en poscursillo. Así es. Y en poscursillo la tarea central recae en el auxiliar. Ya el coordinador incluso ya ni aparece tanto en la etapa de poscursillo. No tiene una responsabilidad concreta. Y entonces, a mí me parece 120 páginas que se dice que son para el coordinador, cuando la tarea central está en el auxiliar, es ser incoherente con lo que se quiere en el movimiento. En el movimiento lo que se quiere es que exista un grupo de auxiliares, eventualmente serán los dirigentes con algunas otras personas más, que sean personas que cada vez estén mejor formadas. Entonces, si yo a ellos les doy simplemente aspectos operativos, reducidos a cómo se prepara el rollo, etcétera, etcétera, y no incluyo esa gran responsabilidad que después se va a adquirir en esas personas, tenemos un problema de enfoque, me parece. Bueno, mire, convendría por lo menos revisar, ¿no? Porque si vamos a revisar, conviene pues revisar, ¿no? Sí. No sé ustedes qué piensan, pero a mí la primera reacción que se me da es, yo veo al coordinador y al auxiliar ¿cómo le llaman? El auxiliar A, el B, no sé cómo le llaman al que apoya al coordinador, ¿qué nombre tiene? Sí. El A le dicen, ¿no es cierto? Apoyo. Son los facilitadores, son los responsables, como en otros retiros, una cosa así le llaman el rector del retiro. Es para que haya una cabeza durante el proceso de los 3 días y el proceso de preparación, que tiene que haber una cabeza. Eso está bien, eso está perfecto. Pero el trabajo es de un equipo. Y el grueso del trabajo está en los auxiliares. Porque los auxiliares dan rollos e interactúan con los cursillistas. El coordinador ve el conjunto, se sienta en otra mesa, no está en el detalle. Entonces nosotros tenemos que darle un reforzamiento, como esta palabreja que no la quiero usar, pero voy a usarla, empoderar al auxiliar. ¿Ya? Porque el auxiliar aparece un poco disminuido. Y más aún porque la tarea del auxiliar no termina en los 3 días ni en la etapa de preparación. Se extiende por lo menos 6 meses formalmente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, el proceso descansa en realidad más en el auxiliar
que en el mismo coordinador. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, si me permite, padre, algo que le quería comentar es que ahorita voy a dejar de compartir el documento Sí, para poder compartir. Lo que sucede es que antes se tenía una guía para las reuniones de grupo en el postcursillo. Entonces, acá ahorita, esta es una guía con 25 temas, 25 reuniones, las primeras 25 reuniones, que es más o menos los 6 meses, ¿no? Entonces, cada uno, voy a entrar a alguna de ellas, para que pueda ver, por ejemplo, ¿no? Estas son Esta es otra guía distinta, esta es la guía, digamos, de las postcursillo. reuniones. Postcursillo, reuniones Exacto, de ¿qué es lo que grupo. usted, qué es lo que usted, era qué es lo lo, que, lo que era, lo que era. Porque exacto, yo qué por es, eso les preguntaba si había algún documento para el No, trabajo postcursillo, ustedes me dicen que no hay. no Y hay ahora lo que aparece pasa es que este. este documento Explícale, Héctor. dejó de utilizarse en su momento, o sea, digamos, si se da cuenta hay un tema, la primera reunión, Jesucristo, expresión del Padre, ahí se desarrolla un tema, Sí, pero hay que explicar, hay una Héctor, un ratito. lectura, Héctor, permíteme hay sí, algo que el padre conviene que sepa. Este documento, padre, se utilizaba hace unos 8 o 10 años atrás, tal vez, me quedo corto, sí, que sí era, digamos, de uso, llamémoslo así, constante en las reuniones de postcursillo. Era como una guía para la gente los auxiliares que iban a conducir el postcursillo. El problema fue que en un momento dado, los auxiliares, incluso ya por responsabilidad o irresponsabilidad, digamos, sacaban copia de esto y se lo entregaban a los cursillistas, ¿de acuerdo? Entonces ya las reuniones en realidad se convirtieron en decir, lean esto y listo, nada más. Ese era un poco el desarrollo del postcursillo. Entonces se quitaba el fondo de la reunión de grupo, ¿no? Que la reunión de grupo eran otra cosa en realidad. Entonces acá se le daba el cariz de una preparación técnica, o sea, una especie de escuela de formación, en donde los cursillistas debían saber ciertos aspectos digamos, de la doctrina, y nada más, pero no había la vivencia y crecimiento en la cercanía con el Señor, que es lo que debe alcanzarse en la reunión de grupo. Entonces, por lo creo que, tanto, en movimiento se dejó de utilizar esto y ya no se entregaba para que los auxiliares sigan este orden, yo porque creo eso que, empezó, como digo yo, a desvirtuarse, ¿no? Eso yo fue el Otros creo, motivo que yo documentos. me acuerdo, claro, ¿eh? Esta creo es la que, guía, esta es la guía, amigos. La que está diciendo Julio y la que está mencionando Héctor es esta de acá. Esta es Yo la que la misma que está en cuando hice pantalla, un cursillo. la así es, misma que está en pantalla. Es así esta, es. es la misma que está en pantalla. Era esta de acá. Ya, a ver, yo lo que pienso es, puedes poner la lista de los temas, Héctor, la anterior que Claro, habías puesto, sí, donde ahorita lo están comparto. los títulos de los documentos. Sí, ahorita lo... Yo lo que pienso, más allá de ver los títulos o no, ¿ya? Pero lo que yo pienso es que un auxiliar, estos, alguno más o alguno menos, etcétera, tiene que tener preparación sobre esto que va a pasar a lo largo de la reunión de grupo y eso se tiene que hacer en la etapa precursiva. Así es, así es, eh, totalmente ¿Ya? de acuerdo. Y se hace, Entonces, padre, de yo alguna lo que manera se hace. haría era, incluiría en la etapa de preparación estos temas, los mismos u otros, sí, los incluiría. Si eso significa que la etapa de preparación se extiende, que se extienda, correcto. pero yo creo que es bueno para el movimiento que
auxiliares, que son los que tienen la vivencia más cercana del proceso, tienen que tener una preparación constante. Ahora, cómo se usa este material es otra cosa. Que se use mal un material no descalifica el material. Material, no. Así es. Sino lo que tendría que ver es cómo se puede usar. Y de nuevo, repito, yo no sé si estos son los temas, algunos no están bien, etcétera, porque no conozco qué hay en cada documento. Pero yo diría, si es que este material u otro está usando actualmente los auxiliares, ellos tienen que tener preparación para manejar adecuadamente estos documentos como ayuda. Pero, No. porque y si es que hay un mal uso, es probablemente porque justamente no tienen buena preparación. Así es. Correcto. Entonces, Yo creo que haber quitado al auxiliar, que por sí ya no tenía la preparación, como dice Julio, ¿no? Le dieron mal uso a este documento, pero ahora, al no tener este documento, las reuniones son, digamos, bajan todavía más en cuanto a la calidad de contenido. Y por eso creo que no duran las reuniones, ¿no? Creo. ya, ok. Más allá de cuáles son los motivos de esa, digamos, de la calidad de las reuniones, es algo más complejo, ¿no? Sí, Estamos viendo cómo apoyar al equipo que lleva adelante la etapa de precursillo, la preparación, el cursillo y la etapa de trabajo de los auxiliares, por lo menos en los 6 primeros meses. Entonces, una guía de preparación tendrían que incluir todas esas cosas. Ahora, ¿cómo se desarrolla eso? Ya ese es otro tema. ¿De acuerdo? Pero tendría que estar en la mente de todos los cursillistas que ese trabajo es tan importante que necesita una preparación, digamos, exigente. Porque si no se reduce probablemente a cómo yo preparo el rollo. Así es. Y el rollo dura, pues, en el mejor de los casos, 1 hora. Pero esto dura mucho más tiempo. Y si es que para eso se le da menos énfasis, quiere decir que no estamos entendiendo el proceso que se quiere desencadenar. Es Y preparar el auxiliar para el postcursillo. La responsabilidad y el rol que cumple un auxiliar. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con el concepto. Decir lo siguiente, ¿no? Durante la preparación, nosotros tenemos, creo que ya sobre la reunión 10 o la reunión 11 o algo así, abordamos el tema de la reunión de grupo, por ejemplo. Y no solamente la abordamos en términos teóricos, sino incluso hasta hacemos talleres de reunión de grupo, ¿ya? Ahora también no habría que dejar de lado lo que significa una reunión de grupo. En una reunión de grupo se trata de ayudar a la gente y también ayudarse a sí mismo en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, en el acercamiento a Dios, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente lo que dijo Julio, voy a retomar lo que dijo Julio, el seguir esta metodología devino en que se olvidasen de lo principal, del acercamiento a Dios, para simplemente revisar temas. Y les voy a decir mi experiencia propia. Yo cuando hice mi cursillo, lo hice precisamente con esto, ¿ya? O sea, mis reuniones de grupo después se siguieron con esto. Mis reuniones de grupo no duraron más allá de 6, 7 semanas, ¿ya? Y yo confundí la situación. Tal es el caso que yo hice dentro del movimiento un foro, ¿ya? Un foro incluso hasta digitalizado sobre estos temas y lecturas relacionadas. Tengo todavía la documentación del caso. Y la verdad que me confundí porque a lo que derivé fue simplemente a la revisión de temas, a la revisión de teorías, de lecturas, en fin, etcétera, etcétera, y no tenía mucha relación con
con el objetivo de la reunión de grupo, que era pues el crecimiento de nosotros. Finalmente, terminé en reuniones de grupo de mujeres, porque mis auxiliares me abandonaron a la sexta reunión y yo me acuerdo que una de las mujeres me hizo entrar en su reunión de grupo y las 3 o 4 últimas reuniones en las que participé ya como Nobel cursillista fueron pues entre mujeres. Ya después me invitaron a participar dentro de un grupo de oración y servicio, ya me enganché en otro grupo, en fin, etcétera, etcétera. Pero esa fue la causa. Ahora, dentro de esta guía, nosotros tenemos en el punto 3, sí, estoy viendo en estos momentos, porque tengo el documento aquí a la mano, sí tenemos una revisión de lo que significa la reunión de grupo y cómo debe hacerse, ¿no? Ya no estrictamente ligado a lo que tiene en pantalla en estos momentos Héctor, que son esos temas, sino sencillamente pues en base a la revisión de las 3 patas del trípode, ¿no? La piedad del acercamiento a Dios, el estudio, el conocimiento, el acercamiento también de otra forma a Dios y nuestra actividad pastoral. Lo único que nunca se ha hecho así específica y explícitamente en el movimiento es relacionar la acción con una actividad pastoral, ¿no? Y eso es lo que, digamos, ha venido adoleciendo a mi criterio las reuniones de grupo. Y eso es lo que está aquí en la guía de preparación. Eso estoy también viendo la labor de pasillos. La labor de pasillos también tiene su propio taller. O sea, la labor que realizan los auxiliares en los intermedios entre rollo y rollo, en los descansos, en fin, etcétera, etcétera. Todo eso está puesto ahí y está tratado en esta guía, ¿no? El tema, Raúl, va por acá, como lo veo yo, algo recogiendo lo tuyo y lo que dice el padre. El tema es que, en realidad, estos temas que están acá son los que los auxiliares ya deberían conocer y ya deberían vivir. Esa es la verdad. Ya lo deberían hacer. Porque si conocen todo eso, van a poder darle sentido a la reunión de grupo. Pero no conociéndolos, porque no estaba en ninguna reuniones de preparación, ni en la escuela de formación, ni en nada, no estaban estas cosas ahí. Entonces, obviamente, los auxiliares no tienen el perfil o el conocimiento de todas estas cosas que deberían llevarles a ser un mejor postcursillo. Eso es un poco me parece que, claro, lo que pasa que, digamos, si nos remontamos 20 años atrás, cuando se utilizaba esta guía, si yo he sido un cursista, he tenido mis reuniones de grupo, he trabajado estos temas en mis reuniones, durante mis 25 reuniones, entonces el día que me llaman para ser auxiliar, esos temas ya los conozco. Pero cuando sacan esta guía, estos temas salen, entonces nos vamos con la situación actual, que hoy tenemos auxiliares que desconocen de estos temas. Entonces, creo que la preparación de auxiliares debe ser una preparación más que para los 3 días, que es una preparación para el postcursillo. Que creo que es un poco lo digamos, que... la preparación del equipo, si es que por eso el título no es el título no es algo simplemente de forma. Si es que está dirigido al coordinador, se centra en los 3 días. Si está dirigido al equipo, se extiende más allá de los 3 días. Correcto. Y yo lo que noto es que, de lo poco que conozco en este tiempo que los acompaño, es que la parte más débil es la etapa postcursillo. Y esa etapa, para preparar los 3 días, se esfuerzan muchísimo, etcétera, revisan, ensayan, y lo otro lo dejan al auxiliar a que haga según su real saber y entender. Y eso presupone que el auxiliar es una persona muy sólidamente formada. Correcto. Y además no sólidamente formada en el sentido, digamos, de conocer en términos cognitivos, sino de una vivencia cristiana muy... Correcto.
ejemplarizadora. Y Mm. eso yo diría casi es inexistente. Correcto. Entonces, si nosotros queremos que el movimiento y la iglesia se refuercen, se necesita tener más personas que estén decididamente y comprometidamente deseando y buscando la santidad. Ujú. Y entonces, todo lo que significa apoyar a eso, si digamos, escoger a alguien que quiere ser auxiliar, que tiene que tener en su mente, oye, yo quiero ser santo. No es que yo quiero dirigir y participar 3 días, y no. Ujú. Entonces yo estoy comprometido con el Señor y sé que necesito renovarme, convertirme todos los días. Entonces, por eso, más allá del contenido de los temas, yo lo Ujú. vinculo por eso al título. Ujú. Porque si el título es Guía para los 3 días, o Guía para los 3 días y la etapa inicial, por lo menos, del postcursivo. Y entonces ya no está centrado en el coordinador solamente. Ujú. Habrá una etapa en los 3 días donde el coordinador, digamos, tiene una presencia más relevante, ¿no? Más destacada, con mayor responsabilidad, pero después la responsabilidad recae en los auxiliares. Ahora, un añadido solamente a lo que usted dice. En realidad, esta guía de coordinación y también el material que se entrega a los auxiliares está orientado a los 3 días, nada Así es, más. así O sea, es. todo el material y toda la preparación está Ajá. orientada a los 3 días y no Por nada a eso, poscursí. Por la por justa, eso, por ahí hay un temita, ¿no? Sí, por eso yo pienso que la preparación post-cursillo tiene que ser mucho más exigente que la preparación cursillo. correcto. Efectivamente, efectivamente. Ujú. Pero yo creo que si se va a revisar esta guía, hay que hacer recomendaciones. Y entonces Ujú. una recomendación, yo pensaría eso que les estoy diciendo, ¿no? Sin Sí. conocer los detalles que ustedes conocen ni haber vivido el proceso que ustedes conocen bien. Pero yo diría, ok, el hecho de que en algún momento se hagan cosas y de repente no alcanza el resultado, etcétera, no significa que lo descarten. Ahora, si es que esto corresponde a la escuela de dirigentes, tal vez sí. Porque yo pensaría además, por ejemplo, que la revisión de los documentos que hemos hecho no debería estar en la etapa precursiva. Ujú. Debería ser más general para los dirigentes. Ujú, ujú, Es decir, todo el que quiere ser miembro del secretariado, ser vocal, miembro de una vocalía, ser auxiliar. participar en algún cursillo, ser auxiliar, tiene que tener una preparación Correcto, común, correcto, que no es escolarizada, correcto. sino yo creo que es más en la lógica como la que hemos estado viendo en los documentos, o sea, Ujú. revisión. Cuando yo estudiaba en la universidad, nosotros teníamos unos cursos que le llamamos tópicos selectos, y donde había una oferta de una serie de cursos y uno escogía electivamente, y había otra parte que era currículum rígido, obligatorio. Entonces yo creo que la vocalía de formación, así se llama, creo, debe hacer Sí, ese currículum rígido, claro, claro. pero para que digamos lo básico que todo cursillista debe conocer. Pero hay otro nivel que es el nivel del dirigente, de la persona que tiene que guiar, pastorear, que tiene que leer el signo de los tiempos, que va a aspirar probablemente a ser parte del secretariado de las vocalías, que necesita una formación más profunda, más estratégica, yo veo así. Entonces, menos instruccional, comprender el porqué de las cosas. Y entonces, yo creo que los auxiliares tienen que tener esa característica. Porque actualmente muchas personas, o sea, se centran en la etapa del cursillo, pero Sí, claro, eso le quita relevancia al postcursillo. Claro. Y en realidad el postcursillo de alguna manera valida
o descalifica el cursillo. Ujú. Yo veía evaluación de cursillo. Ah, todo el mundo estuvo contento, etcétera, todo estuvo bien, no. Y después abandonaron todos, el 80% abandonaron las reuniones de grupo. Entonces el cursillo no funcionó. O sea, la evaluación de cursillo yo lo tendría que hacer recién terminado el proceso en que ya los cursillistas, ahí recién. ¿Se entiende? Porque si no se ven estas etapas como cancelatorias y son profundamente integradas, precursillo, postcursillo, cursillo, es una separación artificial. Correcto. Claro, como los responsables son personas diferentes, cada quien se apropia de su parte y entonces cree que viendo su parte bien, ya todo está bien. No, lo que interesa es la persona, cada uno de los cristianos que pasa por ahí. Entonces, yo haría una observación a esta guía con respecto a eso. Claro, acá no lo vamos a decidir, pero sí se observa y se señala el punto. Porque fíjense, yo lo que veo en la vocalía de formación, así se llama, que los cursos yo no le veo razón de ser. No le veo un sentido, una orientación. Y claro, de repente esto podría dar letra a esos cursos de esa vocalía, para que no queden tan al arbitrio de los encargados de estas vocalías, sino que alimente al conjunto. Entonces puede hacer que algunas cosas de la etapa de preparación se realizan a lo largo del año como cursos que realiza la vocalía de formación. Hay otras cosas que de repente se hacen como escuela dirigentes, y hay otras cosas que se hacen en etapa de preparación precursillo. Pero todas esas cosas están identificadas como lo necesario para apoyar a los auxiliares. O sea, si alguien quiere ser auxiliar, es altamente recomendable, en algún momento debería ser requisito tener Para una consulta. esos insumos, digamos. Y yo pensaría, es más, que esta tarea le correspondería al asesor espiritual del movimiento. O sea, no sería algo que se entrega así a cualquier profesor de cualquier... no, sino el asesor espiritual tendría que ser el responsable de apoyar directamente a esos auxiliares. Yo diría, dentro del movimiento, los que necesitan una asesoría muy importante son los auxiliares, porque ellos son los que tienen la interacción más continua con los cursillistas. Y entonces son, digamos, la línea de combate que tienen que tener un protagonismo importante, una preparación importante, y que no puede ser dejada a cualquier vocal, a cualquier profesor, sino tiene que ser la del asesor, con el riesgo que eso tiene, ¿ya? Porque puede haber asesores y asesores, pero lo que corresponde más allá de las personas, yo creo que la lógica es esa. Porque ellos son los que tienen una tarea espiritual muy importante. En la práctica, un auxiliar es cuasi un director espiritual. Si ustedes se fijan bien en los temas que toca esta guía, fíjense, les voy a leer un capítulo sobre oración, otro capítulo sobre historia del movimiento, otro capítulo sobre carisma, mentalidad, finalidad, estrategia, otro capítulo sobre el precursillo, lo que significa el precursillo, lo que significa el cursillo a través de sus diferentes fases, postcursillo, labor de pasillo, reunión de grupo, espiritualidad laical, moral fundamental, y esos son todos los temas que hay acá, padre. Entonces, esta preparación termina por ser una preparación técnica. No creo que abraza el fundamento de la preparación para esos 3 días de cursillo. ¿Cuál es centrarnos en nuestra espiritualidad, en lo que vamos a ofrecer o vamos a dar o vamos a transparentar a esas personas que van a hacer el cursillo? ¿Pero por qué se ha dado esto, padre? Porque la gente que se llama, primero que no ha pasado por una escuela. Entonces, en esos 3 días se les nutre con una cantidad enorme de información, como es, por ejemplo, que conozcan la historia del movimiento, como es que conozcan el carisma.
les aseguro, cuando nosotros estuvimos haciendo esto, padre, hicimos una encuesta en el movimiento y más o menos el 95-96% de la gente no sabía ni siquiera cuál era nuestro carisma, el carisma del movimiento, ¿ya? Entonces, si no sabían cuál es la herramienta con la que nosotros estamos trabajando, menos vamos a funcionar en el propósito, en lo que nosotros querramos hacer. Y termina por ser esta preparación, esta reunión de preparación, una reunión de preparación técnica, más no una reunión de preparación espiritual, que es con lo que nosotros vamos a recibir a esos cursillistas en esos 3 días. Y eso es todo. Y usted tiene razón, ¿no? Entonces, habría que abordar primero qué hacer. Ahora, ¿esta es labor de quién? De la vocalía de formación, cierto, o de la escuela de dirigentes. Pero dada la situación, yo creo que habría que pensar en una guía de contingencia, esta tal vez modificada, y en una guía final a la cual lleguemos en la que no se revisen nada de estas cosas, que sean sí revisadas previamente, como las lecturas que hemos estado revisando con usted, y que en estos tiempos se prepare pues algo que sea definido por el asesor espiritual. Este es un tiempo para revisar las cosas, ya no, no al paso, sino más profundamente. Porque si entonces, no, hagamos un maquillaje, acomodemos esto, sino hagamos las propuestas que corresponden. Y digamos, bueno, esta etapa de la preparación debe corresponder a la escuela de dirigentes. Esta etapa de preparación debe corresponder a cursos que debe hacer la vocalía de formación. Conforme. Esta etapa de preparación debe corresponder a otro nivel. Y entonces ya no aparece algo así, y entonces de repente la guía sí efectivamente se va simplificando, se va aligerando. Porque si no, ahora tiene 120 páginas, con eso tendríamos pues 300 páginas, 200 páginas, ya sería un mamotreto terrible, ya indigesto. Porque yo pensaría, fíjense, a ver, pensando en voz alta, ¿ya? La revisión de esta guía corresponde a la escuela dirigente, no al secretariado. El secretariado es ejecutivo, operativo. Así es. Alguien le tiene que dar la orientación y la dirección. Entonces, el secretariado no se lo puede dar a sí mismo. Porque si no surge esa cosa, no, es que es mi vocalía, esto es mío, yo soy el dueño. Entonces, eso es una visión equivocada. Entonces, justamente, de ahí va a surgir la necesidad de la escuela dirigente. Entonces, una escuela dirigente, pero no tiene un trabajo, es crear una estructura burocrática. Entonces, tiene que surgir de la necesidad. Y el primer punto que yo creo que es pertinente decir, la revisión de esta guía va más allá de lo que corresponde al secretariado. Según lo que señala ideas fundamentales, esto corresponde a la escuela de dirigentes. Entonces necesitamos que se estructure la escuela de dirigentes y que asuma como su primera tarea esta revisión. Una primera cosa es que no es que el secretariado define qué hace la escuela de dirigentes, sino al revés. La escuela de dirigentes precisa los alcances del secretariado. Y el secretariado y la escuela de dirigentes son dos estructuras. Y es una grave deficiencia porque dicen que esto venía, no sé, 12 años, no sé desde hace cuánto tiempo acordaron que debería haber escuela de dirigentes, y han pasado X años y no se ha establecido eso. Entonces yo diría, primera omisión grave de la coordinación y del secretariado es no poner en marcha algo que es mandatorio. Porque si tú dices, la escuela de dirigentes depende de las vocalías, estás subordinando a la escuela de dirigentes a la estructura del secretariado, que es una estructura ejecutiva. No es entender nada. O sea, lo que se señala de la escuela de dirigentes justamente son los dirigentes, los que marcan el horizonte, las políticas, la orientación. El secretariado, por eso cambia todos los años, sus tareas son operativas. La revisión de esta guía
debe de desencadenar, abrir esos espacios que están ahora estancados. Entonces, una primera recomendación, por eso empieza por el título. Y resaltando el trabajo que se hace en etapa postcursillo y la necesidad de que los auxiliares tengan mayor apoyo, mayor preparación y tengan realmente un protagonismo conforme a su alta responsabilidad. Y yo creo que eso es para bien del movimiento. ¿Ah? Yo no... No, en ese Ustedes me sentido, dicen, vamos a padre. hacer un remiendo de redacción, etcétera. Claro, sí, no vale la pena, sí. De ¿Para qué acuerdo. vamos a hacer ese esfuerzo? Claro. Si justamente esta etapa de cuarentena nos da la oportunidad de abrir un poco ventilar el asunto. Sí. Lo que yo pienso que el nombre escuela dirigente hay que darle primero un contenido más preciso, qué significa, porque puede tener Correcto. varias acepciones, ¿no es cierto? Correcto. Se puede ver como una escuelita, digamos, Correcto. escuela de dirección, ¿no? ESAN, una cosa así, un PADE, no. No, O sea, no. esa no es la escuela de dirigentes. Pero sí, yo creo que los dirigentes son pues los auxiliares, los vocales, los miembros de las vocalías, actuales o que ya han participado antes en esa responsabilidad. Correcto. Todos ellos son, digamos, gente que tiene una responsabilidad directiva dentro del movimiento y que potencialmente pueden tener cargos y responsabilidades, y cualquiera de ellos podría ser miembro del secretariado, cualquiera de ellos podría coordinar un cursillo, cualquiera de ellos podría ser auxiliar, etc. Entonces son personas, es un contingente de gente que conoce en profundidad y tiene el compromiso de llevar adelante lo que el movimiento tiene como mandato, ¿no? Entonces, ese grupo que es un grupo numeroso, organiza sus tareas y establece algunas tareas. Entonces puede tener una línea de formación, pero Sí. de la vocalía. Puede tener una línea de como esto, lectura de los signos de los tiempos. Puede tener una línea de apostolado apuntando a estas patas del trípode, puede tener una línea espiritual, etc. Pero en ese nivel de conjunto, de largo plazo. La Secretaría, el secretariado lo que hace es ejecuta en un plazo bianual, no anual, porque anualmente se renueva, los planes operativos anuales. Ese es su mandato. Formular y ejecutar planes operativos anuales que tienen que ser aprobados por la escuela dirigente. Así es. Lo que yo sugiero es, a partir de este documento, evidenciar que esta guía tiene algunos vacíos. Primer vacío, está dirigida al coordinador. Segundo vacío, no le da la relevancia a la tarea crítica e importante que tienen los auxiliares. Fragmenta el proceso de las acciones del cursillo, que son precursillo, postcursillo y cursillo, y sobredimensiona los 3 días. Y eso produce una fragmentación porque se tiene un detalle, de repente excesivo, no sé, en los 3 días, pero no se dice nada o muy poco de la otra etapa del trabajo de los auxiliares, y las guías, estos documentos que han sido idas y venidas, requieren una reconsideración, volver a estudiarse. Pero eso no es tarea, porque son pues, decisiones directivas de política general del movimiento, no son tareas que le competen a un secretariado que tiene su tarea operativa anual. Y tan es así que tienen no sé cuántos años de que han decidido, que se han dado cuenta que no hay escuela de dirigentes y hasta el momento no se ha puesto en práctica, porque definitivamente
el secretariado no tiene esa posibilidad. Ujú. Entonces lo que se tiene que hacer es designar a un equipo responsable de llevar adelante la escuela de dirigentes, que no sean miembros del secretariado ni ninguna de las vocalías, sino personas que puedan llevar adelante ese trabajo, que es un trabajo no de gabinete, sino tiene que ser un trabajo que es en la práctica, propositivo en la acción. Y entonces se instala en la escuela de dirigentes, establece sus lineamientos generales, se aprueban y empieza a operar. Ujú. Entonces, algunas tareas que actualmente están sobrecargadas en esta guía de más de 120 páginas, tal vez corresponderán desconcentrarse. Algunas pertenecerán a la escuela de dirigentes, algunas de las vocalías, y entonces esa sería una recomendación general. Ujú. Sin perjuicio de eso, se revisa esta guía y se hacen propuestas concretas en relación a las distintas partes de la guía. Pero yo no sé si es que eso ustedes creen que es razonable o es algo de repente ectópico, no corresponde, estamos en algo que no es prudente. Yo lo que sugeriría es pongámoslo cada quien en reflexión, pensémoslo fríamente y lo vemos en una siguiente reunión y luego vemos cómo se sigue trabajando estas cosas. Ujú. Porque si este documento es tan extenso, tal vez podríamos dividir, ¿no?, el trabajo en dos grupos, ¿no? Uno que vea, digamos, conceptos fundamentales y normas y procedimientos, y otros que vean estas dos partes, o uno que vea esta tercera parte que dicen que es la más voluminosa y el otro grupo las otras dos. Y Vale. entonces ellos van trayendo a las reuniones de los miércoles, avanza y lo discutimos. Padre, si me permite, creo que en 3 minutos podemos dar una mirada así muy rápida del contenido para tener una idea. Yo creo que más nos debiéramos centrar de pronto en la tercera. Porque A mire, ver, al inicio, los conceptos fundamentales, ¿no? que esos son Hay documentos. un índice, Héctor, mire el índice. Sí, Eso. el equipo auxiliar, los miembros, el compromiso del auxiliar, la responsabilidad del coordinador, ¿no? O sea, te explica, ¿no? Quiénes conforman el equipo, esto de auxiliares, los Ya, es miembros. como el reglamento, digamos, como el Sí, reglamento, el manual de organización y funciones. Sí, algo así. correcto. Ya, sigue todo esto, bueno, el compromiso, ya. Las reuniones de preparación, este es lo que le digo, es como una agenda. Son 18 reuniones y por cada reunión te dice cuál es la estructura de cada reunión, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? La invocación, la instalación, la presentación, y acá ya comienzan a aparecer las lecturas, ¿no? Las lecturas del Evangelio, y un poquito ya empiezan los documentos de Vaticano II, lo que hemos estado revisando. Sí. Yo lo que sugeriría de inicio, por ejemplo, ya de inicio te diría, esa revisión de esos documentos tendría que ser más amplia. No la pondría acá. Yo la pondría en la escuela de dirigentes. Ya. Más abierto a todos los que van a ser potencialmente auxiliares. Okay. Entonces, y a cargo del asesor espiritual. Una salvedad solamente, padre, ¿eh? No para... en realidad se pone la lectura como una recomendación para que los auxiliares la lean. Y yo no sé, hay varios que han estado en equipos, la pregunta es si la lean. Yo creo que no. Tan es así que para mí, por lo menos, ha sido un poco nuevo esa revisión, así a profundidad como se ha hecho. Entonces, algunas veces lo que se hace solamente se le encarga a una persona para que esa persona dé un resumen, nada más. Y Claro, ahí se invierten 10 por minutos, eso, 15 minutos. como ustedes bien dicen, ¿no? Yo he escuchado a varios de ustedes que dicen estos documentos son densos, no son de fácil lectura, etcétera, etcétera. Es cierto. Así. Entonces,
acá estás, digamos, le estás poniendo Sí, algo muy denso en un así es. proceso que quieres que sea ágil. Así es. Entonces, Así yo es. creo que no corresponde a esta etapa del proceso. Ujú. Eso hay que ponerlo en algo que sea más general y que correspondería, yo pienso, a la escuela de dirigentes. Así es. Sí. Correcto. Está bien. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos, ¿no? Y así, cada reunión tiene Claro. acá ya, por ejemplo, aparece moral fundamental, ¿no? Human Jenkins, etc. Luego ya empiezan las revisiones, dentro de las reuniones ya comienza, bueno, este es el índice, ¿no? Este es el índice. Acá ya se ve parte de la técnica, las etapas del cursillo, y a poco se va entrando. Acuérdense que esta es la agenda nada más, ¿eh? No es en sí el desarrollo, pero esto, por lo menos de los rollos, porque eso está más adelante, ¿no? Acá ya comenzamos con las revisiones de los rollos, ¿no? Ideal, el laico de la iglesia, ¿no? Ya no se ve tanto técnica que sí se veía al inicio. Al inicio se ve los tiempos los tiempos del cursillo, el postcursillo, el cursillo. En la reunión primera está el El cursillo más atrás. precursillo, ¿no? Claro. Cursillo, ¿no? Eso ya lo vemos en la segunda reunión. Precursillo, Cursillo, primera parte. exacto, cursillo segunda parte y postcursillo, ¿no? Para que los auxiliares conozcan esa parte. Eso es lo que le llaman técnica, ¿no? Y empezamos con la revisión de los rollos. Todo de ahí en adelante prácticamente es revisión de rollos con lecturas, Esto se entiende que estas lecturas de alguna forma refuerzan para la revisión de los rollos. Ahora, todo esto sigue, prácticamente el desarrollo sigue así hasta casi el final de las reuniones, hacia ya el término de la preparación, nuevamente se vuelve a la técnica, con los talleres de labor de pasillos, taller de reunión de grupo, el por qué y para qué de las actividades del cursillo, la programación de las actividades ya dentro del cursillo, ya temas más operativos del cursillo propiamente, ¿no? Viene el retiro, acá ya estamos casi terminando, el manejo de las fichas de los candidatos, recomendaciones finales, y ya esta es la última, la penúltima creo que es, o la última. La distribución de los La última. Sí, es la última, ¿no? Antes de salir. ¿Cómo van a quedar? Como ya tenemos para este momento las fichas, entonces se comienza a distribuir, a conformar las posibles decurias, ¿no? Y a los presidentes y secretarios de cada grupo, ¿no? Ese ya es el día de la partida, si no me... no, es la evaluación. Posterior. Sí. Sí, posterior. Sí, ese ya es posterior, ¿no? Y ahí, si se da cuenta, es básicamente la agenda. Y acá viene la técnica, que es lo que sí se desarrolla en las reuniones, y por eso digo que esta es la parte, digamos, de repente central, ¿no? Perdón, para no... hay la oración, la lectura meditada, que eso va a servir para todas las reuniones, para poder hacer la reflexión del Evangelio. Se habla acerca de la historia del movimiento, el carisma, la mentalidad, la finalidad, lo que me comentó Raúl, los tiempos del cursillo, que es parte de la agenda esta que ya habíamos revisado, el precursillo, el cursillo, el postcursillo, la labor de pasillos, la reunión de grupo, que es lo que comentaba Raúl, ¿no? Que sí se toca la reunión de grupo, ¿no? Espiritualidad laical, que es una lectura, moral fundamental, y ahí termina. Ese es el contenido, digamos, de la técnica. Y acá es donde, bueno, excepto estas dos lecturas que, bueno... ¿En qué parte se profundiza sobre el trípode? Acá en... Cuando se habla de la reunión de grupo. Reunión de grupo. Ahí está. Acá está.
Yo diría esa parte hay que darle más énfasis, ¿no? Porque yo creo que ahí hay varias cosas que revisar. El tema de acción es un tema que está flojo, casi inexistente, y el tema de los rollos, el tema de rollo de piedad es tan importante y creo que ese rollo hay que revisarlo, ¿no? Porque coincide con el nombre de uno de las patas del trípode. Y el tema de estudio también, ¿no? Porque estudio hay que entender qué implica el estudio. Sí, correcto. Raulito, me parece que los esquemas están en otro documento, ¿no? Está más Y adelante. otro documento, que también lo tengo, si quieren se los paso, ¿no? No, pero no están en la guía, pues. No están en la guía. No, no están en la guía. Tengo yo dos ahí, debo tener uno los esquemas propiamente y otro que también Hay uno de esos dibujitos que ustedes me pasaron, yo no sé de dónde sale, pero hay algo así que se llama Teología del Cursillo. Eso está en el libro del obispo que hizo esa Teología del Cursillo yo creo que es clave que la tengan clara. Así es. Está por acá también. Eso hay que desarrollarlo, eso tiene que estar preciso. ¿Qué implica, no? Y lo otro es que los rollos también hay que revisarlos, porque los rollos, hasta donde yo he leído, ¿no? Los documentos que ustedes mismos me han dado, los rollos de los laicos se supone que eran vivenciales, eran testimoniales, pero en la práctica actualmente yo, por lo menos los rollos que he escuchado tanto de hombres como mujeres, casi todos son los mismos, los esquemas y los contenidos son muy parecidos y el componente testimonial es muy pequeño. Entonces, se convierten más en una mini charla. Entonces, eso hay que revisar y a ver por qué se llegó así a ese punto. Porque claro, dar testimonio no es fácil, ¿no? Tal vez eso pueda haber hecho que por inercia se ha ido a lo más cómodo. Pero convendría preguntarse eso, ¿no? Cuando se toque ese apunto. Yo diría, en general, para mí de esto que ustedes han presentado, cosas críticas es el trípode. Otra cosa crítica es lo que ya mencioné, los documentos que no estén en esta etapa de preparación, porque son densos y la gente puede decir, ya lo revisé, ya lo conozco, y de repente no lo conoce, no lo han entendido. Y lo otro es este asunto de algunos rollos, ¿no? El rollo de piedad es clave. O sea que toda la gente en el movimiento tiene que tener claro que es la piedad. Y yo creo que el asunto, hay confusión. Y ahora otra cosa que me parece también es que tiene que haber alguna relación más cercana en el proceso entre el equipo de oración y servicio y el equipo de auxiliares, que creo que solo se encuentran en esa reunión que le llaman de integración. Y yo diría, en la preparación tendrían que tener más momentos juntos. A mí me parece que es necesario. Hay una reunión conjunta, pero una sola, ¿no? Claro, yo creo que debería de haber más reuniones conjuntas y sobre todo más oración conjunta. En la preparación tiene que haber un componente de oración. La preparación no tiene que ser solamente revisar documentos, revisar temas, revisar datos, ideas, sino tiene que ser, la preparación debe de incluir oración, debe de incluir adoración eucarística, debe haber ejercicios espirituales comunes, porque si no se produce una fractura, pues entre lo espiritual y entre comillas lo otro, ¿qué será? Si no es espiritual, ¿qué es lo que hace? Nos ponen lo espiritual es lo que hacen los de oración y servicio, y los de los auxiliares no es espiritual. Yo creo que ahí hay que ver puntos que conecten, y para eso esa teología del cursillo, de los rollos,
creo que puede ayudar, ¿no? Padre, no sé si se ve Sí, claro, sí se ve. Se Ah, ve ese esquema, claro que también eso a mí me lo han pasado varias veces, me parece que es útil, ¿no? Ujú. Sí. Pero al fin, se supone que en el cursillo lo central es el tema de gracia, ¿no? Ujú. Eso por lo menos la gente lo dice, Ujú. pero yo no sé si queda claro al final. Ujú. Ujú. mm, Correcto. Entonces, sí. en la etapa de preparación, justamente ayuda por eso esa acción conjunta de los de oración y servicio, los del equipo de auxiliares y plantear algunas cosas, digamos, de ejercicios espirituales, llamemos así. Ok. Porque si no es muy común, yo varias veces a mí me llamaba la atención, por eso se les decía ya, pero ya después se lo he ido entendiendo un poco mejor. La gente dice, ¿y ustedes para acá van? Ah, no, es que yo voy a servir, dice. La gente cree, están convencidos de que los que van a un cursillo van a dar. Y recibir, yo ya tengo, yo ya no necesito recibir. Yo creo que eso hay que reformatearlo, hay que resetear eso. Y claro, para eso, este, y claro, para eso entonces se sobredimensiona la experiencia previa. Sí, claro. Claro, claro. Entonces, con eso se excluye a un montón de gente. Y entonces hay un grupo que son los que siempre hacen los cursillos. Entonces se convierte en un grupo cerrado. Entonces, yo he escuchado muchas veces criterios de exclusión, no, mire este, no, que esto, que el otro, y te sacan a la gente, las vetan así con... Y entonces, Tal cual, esa es la palabra. es porque empiezan con la idea de que yo sé, pues, ¿no? Yo soy el dueño del rollo, entonces el cursillo, si nosotros estamos convencidos de que el cursillo lo hace el Espíritu Santo, que es el Señor, que es Dios quien hace el cursillo, y que va a actuar en todos los que estamos, incluidos los curas, entonces cambia la lógica. Pero si cuando digo, no, es que yo soy un experto, soy rollista, la gente cuando yo hablo llora, me aplaude, me felicita, y hasta ahora me agradecen de ese, entonces uno puede, digamos, distorsionar el asunto. Y claro, crece el orgullo, crece la soberbia, ¿no? Ujú. Y entonces al final, el cursillo sirve para que algunas personas quedemos como pavos reales y entonces eso ya, pues claro, el Espíritu Santo no va a actuar ahí. Ujú. Ahora, el rollo inicial a mí tampoco me gusta nada, ¿no? Ese rollo de las cajas y ya tenemos todo perfecto y cuando pasa todo esto, ya después de estos santos, yo no sé de dónde salió ese asunto o ese otro, ¿no? Y yo sé que nosotros somos líderes, que esto, que el otro. Yo diría eso hay que pasarle una aplanadora y una, eso hay que cambiarlo totalmente. Es un discurso pelagiano. Líderes en la iglesia, no hay líderes. Lo que hay es santidad, santos. Y seguimos solamente a Jesucristo. Él es el único a quien seguimos. Permítanme plantear mi idea de esto. Sabemos nosotros que conceptualmente no estamos bien. Si no está bien, entonces yo pienso que mejor reformulamos esa preparación. Y no solamente reformulamos esa preparación, sino elaboramos o proponemos una nueva guía de coordinación o de preparación, o como se le llame, para presentarla. A ver, yo lo que sugiero es lo siguiente. A ver, Para tratar de ser simultáneamente audaces y operativos, ¿no? No quedarnos en un gran objetivo y al final no poder poner en práctica. Yo creo que una conclusión, yo diría, de esta experiencia de la revisión de documentos que están en esta guía, una conclusión es que eso debe de hacerse con más calma y por fuera de este periodo exigente de precursillo, de preparación del cursillo. Y entonces
si es que el estimado es que el próximo año va a haber cursillos, En abril. en abril, entonces sencillamente abrir para que todos los que son potencialmente auxiliares o van a tener alguna responsabilidad o quisieran tener una responsabilidad el próximo año, se inscriban en una segunda edición, digamos, de esta revisión de documentos, Ahí está. que se podría Ahí empezar está. ya. Ya, Entonces, claro. eso ya, digamos, una parte del trabajo de esto ya se desconcentró y corre en paralelo a lo que se está haciendo acá. Así es. Correcto. Ahora, hay otra parte que tiene que ver con algunos asuntos que yo creo que son importantes para el movimiento, como es el trípode, como es estos asuntos que tienen que ver pues con la espiritualidad del movimiento, ¿no es cierto? Con el carisma, como ustedes quieran llamar. Y es que el tema de qué es el apostolado, la evangelización, porque el trípode, la pata de acción, es una pata que está, digamos, hipotrófica. Ujú. Y entonces, eso no sé si solo es problema de comprensión. Entonces yo diría, ese es otro tema que hay que pasar a actuar. Y yo lo que haría es, yo empezaría la escuela de dirigentes con esa línea de apostolado. No empezaría la escuela de dirigentes con asuntos, entre comillas, conceptuales, sino justamente dirección haciendo, y dirección haciendo es hacer apostolado. Entonces, para eso, revisar lo que es la predicación, revisar lo que es la enseñanza, revisar lo que es la doctrina, revisar lo que es la evangelización y lo que es la acción. Como tarea para esa escuela de dirigentes, que en la práctica sería un grupo parecido al mismo que haría esta segunda etapa de la revisión de documentos, pero con otro título. ¿No? O sea, todavía si quieren le llama a esa escuela de dirigentes, pero se constata en el movimiento que la línea de acción es una línea hipotrófica y que está muy dejada a la iniciativa, creatividad individual. Pero el movimiento como movimiento ahí no tiene una agenda, no tiene una propuesta clara, una acción concreta. Entonces, se puede convertir como un grupo, digamos, gnóstico, que aprende, conoce, etcétera, pero no hace. Y nosotros vamos a hacer, al final de nuestros días, dice San Juan de la Cruz, nos vamos a evaluar por el amor. Y es en las obras, es en la acción. Entonces, esa línea hipotrófica tiene que ser replanteada. Y el otro tema que necesita ser replanteado es el tema, digamos, de, llamémosle espiritual, ¿ya? Que es la piedad en acto. Entonces, se necesita, y por eso yo creo que eso es algo que corresponde a estos dos equipos auxiliares y oración y servicio, para tener una práctica espiritual, porque no la hay. Y peor, en esta etapa de cuarentena, casi ha desaparecido. Antes habían las misas del movimiento, siquiera habían por lo menos 1 o 2 veces a la semana. Ahora se ha dejado, cada quien se encarga. Y entonces yo creo que ahora, en este tiempo, se necesita tener esa línea de piedad en acto y espiritualidad en acto, que va a alimentar a lo que sale hacia afuera. Lo que sale hacia afuera en estos momentos del movimiento diocesano, por lo menos, ¿qué es? Yo diría, los cursos que hace la vocalía de formación, las ultrellas de la vocalía de ultrella, y las reuniones de grupo que quiere impulsar ¿cómo se llama? La vocalía del Víctor. postcursillo, Víctor. Entonces,
esas tres dinámicas externas están descoordinadas, desarticuladas y fragmentadas. Y especialmente la línea de formación tiene una lógica, digamos, academicista, por ser generoso, desvinculada de la acción, desvinculada de la piedad, desvinculada de la fe en muchos aspectos, por lo menos en el primer semestre. Porque el primer curso de realidad nacional, yo no creo que aumente la fe de la gente y probablemente la gente va a perder hasta la fe en esos cursos. Pues el segundo curso no recuerdo ni cómo se llama, y el tercero que tiene que ver con filosofía, habría que ver, podría ayudar. Yo no sé si es que está ayudando y que uno ve los currículos de los profesores, el papel parece que son personas formadas, pero eso yo no sé si son escribas, si son fariseos o si son... Entonces, el tema de santidad tiene que unir a esta cuestión de piedad y a esta cuestión de espiritualidad. Estas jueves o mañanas de reflexión son cosas muy desarticuladas y creo que ahí hay un problema serio. Entonces, ese es otro campo. Y el otro tema es el de oración. Nosotros tuvimos 2 reuniones para revisar la guía de oración, pero según lo que me dicen es que en la práctica no se está aplicando nada de las recomendaciones. Ahí quedó. En los cursos, ¿cómo le llaman? Cursos de oración, ¿cómo se llama? Talleres. Taller de oración. Yo no sé si en los talleres de oración se está aplicando las recomendaciones que se hicieron. Yo tal vez fui demasiado, digamos, quise no ser agresivo cuando les decía que mis comentarios no eran radicales, eran más de forma porque no los conocía, no conocía a la señora, ¿no? Pero el tema es que si no han asumido los cambios y siguen con este asunto de la relajación y etcétera, entonces quiere decir que ese trabajo no se ha entendido. Entonces yo creo que eso hay que revisar. Padre, sí, lo que falta, el pendiente está en mí, ¿ah? ¿Cómo? Yo tengo ese pendiente, lo que tengo que hacer es presentarle la guía con las correcciones, para que usted lo vuelva a revisar y a partir de ahí ya presentarlo al secretariado. Pero actualmente los cursos se están haciendo ¿con qué guía? ¿La antigua? Con la antigua, correcto. Ahorita. Entonces, de nada ha servido. El secretariado tiene que aprobar el cambio, ¿no? Es lo que la pauta que se tenía, ¿no? Es que justamente ahí está el problema. Ahí está el problema. El secretariado tiene que ver con las cosas operativas. Claro. Eso no corresponde al secretariado. Está en una instancia supra. Porque si no, si es que a los miembros del secretariado les parece que no, que la guía está bien, y con eso entonces no se cambia la guía. Sería un error. Claro. Lo que tiene que hacer el secretariado es preparar los talleres, organizarlos y que se ejecuten. Pero ¿cuál es el contenido y la orientación del taller? Se le tiene que dar al secretariado. Entonces creo que esas cosas tienen que ver con la guía y se pueden ir avanzando en paralelo. Porque después lo que queda, quitado eso, lo que queda son cosas, yo diría, más manejables. Como de repente revisar el asunto de qué tan vivencial o testimonial y algunos rollos, algunas puntualizaciones que se pueden hacer, sobre todo para que los rollos se empaten mejor. Y yo esto que ya les mencionaba del rollo inicial, digamos, yo diría la ideología del cursillo, porque yo no diría la metodología. La ideología del cursillo es una ideología que es: nosotros dominamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos obedece, y no es que, oye, yo escucho al Espíritu Santo. Ese tema está muy metido durante el cursillo. Y empieza con el primer rollo, con lo de las cajas y todo, y tenemos el método perfecto. Ustedes confíen en todos, nosotros sabemos cómo llevarlos a eso. No.
Yo diría eso no es cristiano. Eso es pelagiano, gnóstico. Son herejías. Ujú. Ok, a ver, entonces, bueno, la ventaja es que como tenemos... Yo diría eso para, incluso ahí se podría, yo creo que esas recomendaciones se podrían plantear de inicio. O sea, digamos, el grupo, tú como responsable haces un primer informe y donde se hacen esas recomendaciones para que corran en paralelo. Y entonces continúas en simultáneo con el trabajo y presentas tu producto al cabo de algunas semanas más adelante. Pero ya no está una atrapada a la otra, ¿te das cuenta? O sea, liberar algunas cosas, no sé si me explico, para que corran Sí, por cuerda paralela. sí. Bueno, sí, correcto. Ahora, digamos, dado que para hacer esta revisión y lo que se pretende, necesitamos tener activado la escuela de dirigentes, ¿no? No, Y es que por eso te No, digo, no, no lo pongas, claro. no lo pongas en términos, por eso, yo lo que pensaría es que hay que Claro. tener ya la semilla de la escuela dirigente. Así es. Entonces, la semilla de la escuela dirigentes es justamente sacar de esta etapa del proceso algunas cosas que ahora actualmente están subordinadas a las vocalías y ponerlos en una etapa distinta, como proyectos especiales asociados a la preparación de cursillos, pero no restringidos a un cursillo en específico ni a Así una es. temporalidad, sino Así algo es. más continuo y más permanente. Así es. No sé si me explico. Ya, eso después dará origen a la escuela de dirigentes, bendito sea Dios. ¿Ok? Pero ya de facto, algo que sea equivalente a la escuela de dirigentes se pone en práctica. Que es en realidad lo que tú has hecho con esto de revisión de documentos. Así es. ya. Ahora, ok, pero lo más probable es que diga, ok, eso pasa a la vocalía de formación. No, pues es que justamente la vocalía ya tiene sus cursillos sus cursos del año y Ok, ya tiene ya. fecha. Entonces ya tiene sus actividades programadas. Estas son actividades nuevas, extra, que surgen de esta revisión. Y entonces se le O sea, hace la propuesta de, por ejemplo, revisión de documentos, pase a una etapa igual con la misma metodología y con el mismo esquema que se ha tenido en la etapa previa, sino que más amplia, ya no solo para los varones, para todos los que se quieran inscribir, mujeres y todos los que potencialmente deseen ser auxiliares en los próximos 2 años. Ajá. es como si fuera, Héctor, parte del trabajo lo has separado, vamos a decir así, para no llamar desconcentrado y pasar a otras personas, no, lo has desconcentrado, nada más, lo has dividido, ¿no? O sea, Una parte vamos a ver nosotros, el grupo digamos, que ve la guía de los 3 días, otra parte que surge de la guía de los 3 días, lo veríamos con otra comisión, llámale si tú quieres, otra comisión que va a encargarse de ver esto. Y otra parte va a ver con esto de acá, que podemos dinamizarla mediante este método, que en fin, vamos a revisar por algún método para poder hacer la realidad. Nada más. ya, pero, ok, entiendo, pero ¿cómo es esta idea que está surgiendo o que se formula de tener grupos de revisiones y en paralelo de repente llevar el contenido de lo que puede ser las reuniones de postcursillo en una segunda etapa de estas reuniones que tenemos de revisión de los documentos? No hay problema, ahí no hay problema. Pero si es que nosotros quitamos contenido de esta guía y decimos, no, lo que pasa es que esto de acá se va a revisar en las otras reuniones, el secretariado va a poner el grito en el cielo, por decir, esas reuniones no es del movimiento, es una iniciativa particular. Pero ¿por qué no son del movimiento? Porque, bueno, o sea, si yo las convoqué. Los que participan todos son miembros del movimiento. Se convoca desde el movimiento, ¿por qué no son del movimiento? No son de una vocalía, diríamos. Bueno, ok. No son de una vocalía, no son de una vocalía, no está prohibido, se hace cargo el asesor espiritual.
con, Correcto. y como ahora, ¿no? Tú, que ya tienes experiencia y ya has participado, sigues apoyando en eso. Si quiere participar la otra vocal de cursillo de mujeres, también participa. Si quiere participar la vocal de formación, participa. A nadie se le dice no, pero no, porque lo que se dice no es secreto, no es sigilo, no es nada que, sino se dicen las cosas que se necesitan para justamente que las personas tengan digamos, más razones en relación a qué implica cada uno de esos documentos en las tareas de un cristiano y de un auxiliar y de un miembro del movimiento. Correcto, correcto. Ahora hay una cosa también, Héctor. Algo de lo que nosotros nos estamos olvidando es de que la escuela de dirigentes ya fue aprobada hace 4 años. Ya tiene acuerdos de secretariado. Sí. No se ha terminado de ejecutar. Entonces yo creo que sería oportuno tal vez en la próxima reunión decir de una vez que se dé inicio a ese acuerdo de hace 3 años. Correcto. Y esos grupos que está mencionando el padre y que en algún momento ha mencionado Julio, ya que estén en el seno de la estructura esa del secretariado. Y eso ya se aprobó, ya existe un acuerdo de secretariado. Julio, tú me pasaste, ¿te acuerdas esos acuerdos? Yo lo debo tener por un lado, sí. ¿Te acuerdas, Julio? ¿No? Sí. Yo lo presenté el año pasado en una de las últimas reuniones para que el secretariado del pasado ya deje ya formado el nuevo, ¿te acuerdas que presentamos eso? Sí, ¿ya? Claro, sí. Claro, y eso debe estar incluso en actas. Yo tenía actas de todo eso, así que sí, voy a entonces, revisarla. claro, eso ya está, o sea... Pero eso ya, Raúl, que... pero si me permite, Raúl, eso ya entrar directamente a desligarse, digamos así, del paraguas que se tiene de la revisión de esta guía. Entonces, es mejor, es entrar en otro tema que, digamos, ya entonces, Héctor, esto tú no lo ves, eso lo va a ver otra persona, ya está. Con lo cual, chao, a la congeladora. Entonces, yo creo que lo mejor es aprovechar esta, digamos, responsabilidad que le han dado a Héctor de revisión para decir, vamos a hacer la revisión, pero me voy a ayudar con un grupito para ver esto, un grupito para ver esto, un grupito para ver esto. Nada más. No estoy dejando la responsabilidad de la revisión, sino me estoy fragmentando para poder hacer una revisión más completa de lo que es la guía de esta de preparación. Y por ahí empieza un poco el trabajo, ¿no? A ver, pero yo lo que creo es que el matiz a todo lo que están diciendo es, se revisa la guía y ese proceso de revisión de la guía no es que terminada la revisión de la guía empieza la preparación. No. Sino que la revisión de esta guía tiene como metodología que en simultáneo se va revisando la guía en algunos aspectos y se va iniciando la preparación en simultáneo. Ok. Está bien. No sé si ven, ese es el acta. Ese es el acta que me pasó Máximo. Con relación a justamente lo de la escuela de dirigentes. ¿De qué año es esa? ¿La pueden ver? ¿La pueden ver? ¿Puedes bajarla un ratito para ver de qué fecha es? O al revés entonces, súbela, para ver de qué fecha es. Es del 2011. 2011. Y hay un acuerdo de 2011 ya. Ahí está. Y ahí lo veo a Máximo Reyes, a Julio Híjar. Sí, claro. ¿Qué tal si de repente revisamos este documento y para la próxima reunión planteamos una estrategia? O sea, creo que ahora se han abierto varios frentes. O sea, enhorabuena si es que todo se puede hacer. Y les soy sincero, yo no tengo miedo en proponerlo. Lo que yo, de repente, el único reparo es que de repente por
tener un gran objetivo al final quede en poco avance, ¿no? Si no, me gustaría ir concretando en cosas puntuales mientras que se va haciendo el gran cambio, por decirlo así, ¿no? Justamente yo había pedido en el secretariado, en la reunión del secretariado anterior, que revisen el acta que yo vengo solicitando desde 3 meses atrás. Ya me han dicho que lo van a revisar, porque ahí está justamente lo de la escuela de dirigentes que se pone, Sí. que se pide, y otras cosas más que pidió el padre Augusto. Entonces, bueno, con eso quiero dar pie a que ya comience a darse estos cambios que se necesitan, ¿no? Por eso, yo pienso, mira, Víctor, hay que releer esta acta, yo no la conozco ya, pero bueno, La sin comparto perjuicio de por eso, correo. sí, yo sin perjuicio de eso, yo lo que diría lo siguiente. El trabajo de esta comisión o de este encargo que tienes, el enfoque que se le da es el siguiente. Se revisa la guía y se va a proponer una guía alternativa. Pero en simultáneo, algunos procesos que se ha identificado positivos, como por ejemplo la revisión de los documentos, que se constata de que ha sido el tiempo insuficiente, etcétera, etcétera. Esa etapa de la preparación, que va a estar considerada en la guía, ya se inicia para todos los que puedan ser participantes de cursillos que se realicen a partir del próximo año o cuando se renueven los cursillos. Y entonces, durante el segundo semestre de este año, se inicia ese trabajo. Va a tomar algunos días más, algunas semanas más terminar la guía y ahí se precisará. Pero eso ya empieza, ya eso no espera a que termine la guía y que bueno, que haya el coordinador y el coordinador se siente, etcétera, sino eso ya se le descarga en esta etapa por lo menos. Correcto. Y igual se van sugiriendo algunas otras cosas, como por ejemplo, estas cosas vinculadas al trípode en la lógica de acción y a la lógica de piedad-espiritualidad. Y la relación más íntima que debe haber en el cursillo entre los equipos de oración y servicio, los equipos de auxiliares y además los equipos que van a hacer pues ¿cómo le llaman? Las palancas, ¿cómo le llaman al equipo que hace el retiro? Las ¿Cómo palancas le son llaman? No, los que se quedan haciendo oración y no participan del cursillo. ¿Cómo le llaman? Ah, ya. La comunidad orante. La comunidad orante, pero hacen un retiro, una vigilia, etc. Hay una vigilia, sí, en cada Que noche. en realidad están pobremente impulsadas. Así es. Pobremente impulsadas y resulta un movimiento que tiene 20.000 personas, en una vigilia participan 10, 15 personas. Y esto. Entonces, eso hace ver que el movimiento no es un movimiento orante. Y eso hace ver que el tema de oración, de espiritualidad, etcétera, necesita también ser replanteado. Entonces ya eso puede hacer que no caiga directamente ya en la guía, porque en la guía no aparece la relación con oración y servicio, no aparece con la vigilia, nada de eso se menciona en la guía. Entonces, eso va a quedar a cargo de la escuela de dirigentes, porque no compete directamente a una vocalía, sino tiene que ver con esa pata del trípode de acción y piedad, que en realidad la piedad está sujeta a piedad personal. Algunos de repente son muy piadosos personalmente, pero el movimiento como movimiento no es una comunidad orante. Porque incluso la Eucaristía no está suficientemente valorada por muchos miembros del movimiento, y tan es así que muchas veces se programan actividades simultáneas a la
a la Eucaristía cuando se celebra presencialmente. Ajá. Y otra evidencia de que eso no está bien es que te hacen las Eucaristías grabadas. Entonces, te graban la Eucaristía y dices tú la puedes ver a cualquier hora, como si es que fuera a ver la grabación del partido de fútbol. Si ver el partido de fútbol no es igual verlo en directo que verlo grabado, en la Eucaristía eso es mucho más crítico. Pero cuando se dice, bueno, miren la grabación y no lo hacen en directo, hace evidencia de que justamente lo que significa la Eucaristía no lo estamos entendiendo. Creemos que es igual que ver una charla, eso es otra cosa. La Eucaristía es orar con Jesucristo en tiempo real, en el presente. Es la oración de Jesucristo y la Pascua de Jesucristo. Pero claro, yo cuando lo digo, bueno, lo ves y cada quien lo puede ver a su hora, cada quien se acomoda. Y así lo están haciendo para estos jueves, ¿cómo le llaman a los jueves? Jueves de meditación, como en las mañanas de meditación. Entonces, esas cosas pasarían a la escuela de dirigentes para ser replanteadas. Pero salen como constataciones que recomienda esta comisión. Pero no necesariamente todas las recomendaciones aparecen en una misma hojita. Yo empezaría con la recomendación de los temas, de los documentos. Esa primera y que pase a ejecutarse, segundo semestre. Y luego lo otro, acto seguido, punto aparte, no vinculado directamente a esta comisión, dependiendo de esos acuerdos previos, etcétera, que no se ponen en práctica año tras año, lo que evidencia es que el nivel operativo es distinto del nivel estratégico. Y cuando tú subordinas el nivel estratégico al nivel operativo, el nivel operativo le comen pues sus actividades del día a día, por eso que han pasado años y no lo pueden poner en práctica. Eso es simplemente constatar el que tú pongas la carreta delante de los caballos. Ese es el tema, ¿se entiende? Punto. Correcto. Ok, entonces... Por ahí yo veo el asunto. Yo esta reunión la estoy grabando, de acá voy a sacar una especie de resumen de los puntos, digamos, los voy a compartir con todos para que de repente me corrijan o hagan alguna mejor precisión respecto a lo que vaya a redactar. Y nos estaríamos revisamos el próximo miércoles. El punto de partida para la revisión, más que revisar la guía, debiera ser revisar la preparación, ¿no? Sí, yo pienso también, revisar la preparación de repente podemos hacer, como dice el padre, como estrategia, hacerlo en paralelo, ¿no? Y así, porque si no también vas a ir con las manos vacías y decirlo hay que hacer esto y por perfeccionistas nos vamos a consumir el tiempo y no hacer absolutamente nada, ¿no? Correcto. Y de repente definir qué es lo que se necesita en la preparación y bueno, ya después quién hace qué, ya es. Claro, pero sí dejar muy preciso de que esto solamente es temporal o por solucionar un problema específico de ahorita, pero nuestra visión es esta, ¿no? Claro, correcto. ¿Me despedimos, padre, con una oración? Sí, claro que sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy bien. Ya nos comunicamos. Gracias. Ya nos vemos. ¿Cuándo nos vamos a ver? Mañana nos vamos a ver. Sí. Mañana nos vemos. Creo que le hemos puesto mucho peso a Héctor. Sí. No, la verdad siente que va a tener que hacer la reforma del movimiento. No te preocupes. Confía en Dios, Héctor. No, esto va a ser un maquillaje nomás. Es obra de Dios, confía en Dios. Estoy de acuerdo que se tienen que hacer las cosas que se tienen que hacer. Si no, yo estoy de acuerdo.
sino que vamos Con calma y con paz. Así No tiene es. que ser Así es. Muy bien, ya nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.